Hola, somos One Minute Sensei y en el vídeo de hoy voy a explicar cómo estimar el plan de ventas de una empresa. Vamos a partir de una serie de hipótesis o de supuestos. El primero de ellos va a ser que imaginaros que tenemos una empresa que es una hamburguesería, ¿de acuerdo? Esta hamburguesería, imaginemos que es un proyecto de emprendimiento y nuestra pregunta es ¿cuánto vamos a vender al año en euros y a nivel de número de menús o de hamburguesas? Sabemos o tenemos como datos que vendemos menú de hamburguesa que incluye la hamburguesa más la bebida y la estamos vendiendo a un precio de venta al público, es decir, un precio con IVA de 11 euros el menú. Como estamos hablando para España, el impuesto del valor añadido es del 10% y por lo tanto el precio de venta sin IVA de ese menú, recordar que es el precio de venta al público con IVA dividido entre 1 más el IVA, ¿no? Esto nos daría un precio de 11 euros dividido entre 1,1, es decir, de 10 euros por menú. Este dato lo necesitamos porque recordar que en la cuenta de resultados los valores van sin IVA. También sabemos que para producir ese menú, vamos a decir, fabricar ese menú, tenemos lo que se llama el Cost of Goods Sold. Acordaros que este es el coste de fabricación unitario, lo que nos cuesta fabricar ese menú, y vamos a asumir que el COGS es del 20% del precio sin IVA. Es decir, el COGS en este caso estaríamos hablando de 2 euros por menú servido. Y estos van a ser un poco los primeros datos de entrada. Entonces, fijaros que nosotros queremos saber cuántos son las ventas en euros y en menús que tenemos al año. Y la pregunta es cómo estimamos el plan de ventas, ¿no? Aquí hay dos aproximaciones, ¿de acuerdo? Hay una aproximación que se llama top-down, es decir, de arriba a abajo. Esta aproximación lo que suele hacer es estimar el valor de mercado en un país. Imaginaros que el valor de mercado para el sector de food and beverage, es decir, para el sector de restauración, es del orden de 1.000 millones de euros. Y nosotros vamos a estimar que vamos a tener una cuota de mercado o market share, en este caso, del 1%, ¿no? En este caso, nuestras ventas netas anuales serían el 1% de 1.000 millones, que serían, en este caso, 10 millones de euros. Obviamente, conocida la cuota de mercado, nosotros sacamos las ventas netas anuales y como tenemos el precio de venta sin IVA, sacamos los menús o unidades que vendemos. En este caso serían 10 millones de euros al año entre un precio sin IVA de 10 euros el menú, nos estaría dando 1 millón de menús al año. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema que tiene este enfoque? Pues que todo nuestro plan de ventas depende fundamentalmente de justificar muy bien la cuota de mercado. Y si estamos hablando de proyectos de emprendimiento, el poder justificar esta cuota de mercado es muy difícil, ¿no? Debido a que un error, imaginaros en esta cuota de mercado de el 1% o vender el 0,1% o captar una cuota del 0,01% nos hará que tengamos un margen de error en nuestra estimación de ventas anual y en las unidades muy grande. Por eso yo este método, pues a priori me gusta menos para proyectos de emprendimiento. Y yo lo que os voy a explicar es el método para estimar las ventas por la metodología que se llama bottom-up. Bottom-up significa que vamos de abajo a arriba, ¿de acuerdo? Fijaros que lo único que tenemos casi cierto en un negocio es la estructura de costes. Es decir, nosotros sabemos que en un negocio, por tener una operativa, por tener unas operaciones, vamos a tener unos gastos operacionales anuales que se llaman OPEX o en inglés Selling General and Administration. Es decir, estos son los gastos que tenemos por operar el negocio que no están relacionados directamente con el proceso de fabricación, como pueden ser los alquileres, los sueldos y salarios más la seguridad social, el presupuesto de marketing, por ejemplo, las tasas y tributos, licencias de software, seguros, servicios profesionales independientes o subcontratados a terceros. Entonces, fijaros que esto lo podemos decidir desde un negocio, ¿no? ¿Qué gasto anual operativo tenemos, ¿no?
Vamos a suponer que este valor es de 350.000 euros al año. ¿De acuerdo? Por el otro lado, fijaros que la empresa también decide su plan de inversiones, es decir, lo que en inglés se llama CAPEX, ¿no? Recordar que el plan de inversiones o CAPEX es el dinero que una empresa se gasta en comprar activo no corriente, y el activo no corriente es aquel que va a estar más de un año en la empresa, ¿no? Y que se considera la infraestructura física básica con la cual vamos a fabricar las hamburguesas y obviamente vamos a vender, ¿no? Y que si no tenemos esta infraestructura, pues no vamos a poder realizar nuestro negocio. Entonces imaginemos que esta infraestructura básica pues es comprar un local, hacer la obra en el local, comprar todo el tema de mobiliario, maquinaria, mesas, sillas, ordenadores, TPVs, desarrollo de la página web, registro de la marca. Es decir, imaginaros que poner toda la infraestructura de activo no corriente pues tiene un valor de 1 millón de euros también, y vamos a estimar que este activo no corriente tiene una vida útil de 5 años. Bueno, pues nosotros sabemos que este plan de inversiones va a generar un gasto anual, lo que se conoce como depreciación y amortización. En este caso será de 1 millón de euros entre 5 años. Luego la depreciación y amortización son 200.000 euros al año. Y este valor de depreciación y amortización es un gasto anual que tenemos por el hecho de haber llevado a cabo un plan de inversiones de 1 millón de euros. Y este también es un gasto fijo que tenemos por operar todos los años. ¿Qué otros gastos fijos tiene un negocio? Pues los gastos por la financiación. Recordar que los negocios tienen unas necesidades totales de financiación, es decir, un dinero para comenzar el negocio, y de ese dinero que requiere un negocio hay una parte que la financia el banco, ¿no? Que es financiación bancaria, mediante préstamos bancarios. Vamos a imaginar que este proyecto necesita una financiación bancaria por préstamos por valor de 500.000 euros, es decir, hemos pedido un préstamo de 500.000 euros, vamos a suponer que la duración de este préstamo es 5 años y que el tipo de interés o coste de la deuda anual que se está pagando es del 10%. ¿De acuerdo? Esto supondría que estamos teniendo unos gastos financieros por intereses todos los años, solo el primer año, del 10% de 500.000, que serían 50.000 euros. Y este sería otro gasto que anualmente el negocio tendría. Entonces, fijaros que en este caso, los tres gastos anuales que está teniendo nuestro negocio y que son ciertos, porque nosotros decidimos obviamente qué alquiler pagamos, qué sueldo pagamos, qué presupuesto de marketing pagamos, es decir, nosotros vamos a decidir qué gastos operacionales anuales o de SGA tenemos. Fijaros que tenemos 350.000 euros al año. Obviamente nosotros también decidimos nuestro plan de inversiones en activo no corriente. En este caso hemos invertido dinero por 1 millón de euros, pero el gasto anual es el que refleja la depreciación y la amortización, ¿no? El envejecimiento del activo no corriente, por valor en este caso de 200.000 euros. Y finalmente el hecho de financiarnos, en este caso medio millón de euros por préstamo bancario, tiene el primer año un coste de 50.000 euros. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener anualmente unos gastos fijos anuales que serán la suma de estos tres, ¿no? 350.000 por la parte de gastos operacionales o de SGA, por otro lado 200.000 a nivel de amortización, depreciación y amortización, y 50.000 por los costes financieros de los préstamos, lo que nos da un valor, en este caso, unos gastos fijos anuales de 600.000 euros, y que podremos convenir que con casi un 99% de probabilidad los gastos estarán en esta horquilla, ¿no? Estarán en este valor, porque nosotros decidimos este valor, ¿no? Es casi lo único que es cierto en un negocio, ¿no? Y obviamente, ¿cómo vamos a fijar nuestro plan de ventas? Pues obviamente nosotros lo que vamos a tener que intentar es vender en una cifra superior a esta, mayor a esta, obteniendo un margen de ganancia, ¿no? El margen de ganancia lo voy a poner de una manera de momento aleatoria, es decir, voy a poner un número donde supongamos, como hemos dicho, que tenemos unos gastos fijos anuales de 600.000 euros, y supongamos que los dueños o los socios de este negocio quieren tener un margen de ganancia de 400.000 euros. ¿De acuerdo? Porque estiman que este margen de ganancia, 400.000 euros sobre 600.000, eso es un 66,66%, es un margen adecuado. ¿De acuerdo?
Entonces, fijaros que nosotros estaríamos fijando un plan de ventas, ¿no? Un plan de ventas anual, lo que se llama el importe neto de la cifra de negocio o ventas netas. Nuestro plan de ventas sería de 1 millón de euros. ¿Qué ocurre si nosotros facturamos 1 millón de euros? Obviamente vamos a pagar la estructura de gastos fijos anuales, vamos a obtener este margen, pero este margen que tenemos aquí es un margen bruto. Es decir, no va a ser el margen final que obtengamos de ganancia. ¿Por qué? Porque hay dos costes más que no están incluidos en estos cálculos. Por un lado está el coste de producto, de fabricar el producto, es decir, el coste de fabricación o COGS, y por otro lado estaría el impuesto de sociedades, ¿de acuerdo? En el caso de obtener beneficio. Luego tenemos que tener claro que estos 400.000 euros no van a ser el beneficio final que la cuenta de resultados tendría, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fijaros que hemos fijado 1 millón de euros como plan de ventas netas anuales. Sabemos que el precio de venta de un menú promedio sin IVA son 10 euros unidad. Y teniendo estas dos variables, podemos estimar cuántos menús tenemos que vender al año, ¿verdad? Simplemente dividiendo. Nosotros dividimos 1 millón de euros entre 10 euros por menú. Y esto nos está dando un plan de ventas en unidades, en este caso de que tendríamos que vender 100.000 menús al año. ¿Qué tiene sentido aquí? Preguntarse si este plan de ventas que estamos obteniendo tiene sentido o no. Es decir, si con el equipo de ventas o con las características que tiene nuestro local o con la potencia que tiene, o imagen y marca que tiene, a lo mejor somos McDonald's o Starbucks o cualquier otra empresa, ¿no? Nos tendríamos que plantear, oye, ¿tiene sentido obtener este plan de ventas? ¿Pensamos que podemos vender 100.000 menús al año? Y suele ayudar mucho pasar estos datos a ventas diarias, es decir, dividiríamos entre 365. Esto nos estaría dando una venta de 274 menús al día y pasarlo a menús por hora. Imaginaros que abrimos 12 horas al día, ¿de acuerdo? Esto nos estaría dando unas ventas de 23 menús por hora. Y es aquí donde nosotros tendríamos que ponderar, analizar y valorar si esta métrica de vender 23 menús por hora tiene sentido o no. Si tiene sentido, vamos a convertir esta métrica en nuestro plan de ventas. Es decir, vamos a fijar que nuestras ventas sean de 1 millón de euros, obviamente en cantidad monetaria, y 100.000 menús al año. Si por el contrario pensamos que este plan de ventas no tiene sentido, es decir, que vender 23 menús por hora o 100.000 menús al año no tienen sentido, obviamente lo que tendríamos que hacer es reformular nuestras hipótesis, es decir, o bien bajamos el margen o bien intentamos bajar la estructura de gastos fijos anuales. Obviamente empezaríamos primero intentando bajar el margen, ¿de acuerdo? Disminuiríamos este valor y veríamos si llegamos a un plan de ventas diario que tenga sentido o no. Si no fuera el caso y reduciendo el margen no pudiéramos llegar a un plan de ventas que tuviera sentido, pues obviamente la segunda opción sería bajar la estructura de gastos fijos, pero a lo mejor esta estructura de gastos fijos no la podemos bajar más, ¿no? Luego, quizás esto nos estaría diciendo que no somos competitivos en ese mercado, ¿no? Fijaros que el driver de rentabilidad en cualquier proyecto de emprendimiento, al final, son las ventas, es decir, las ventas que tenemos de un producto o servicio, que estas ventas no las conocemos, porque hay mucha incertidumbre. Y obviamente lo que hemos hecho ha sido estructurar nuestro plan de ventas en base a la estructura de costes, ¿de acuerdo? Más un margen. Como os he dicho anteriormente, nuestra ganancia final no serían estos 400.000, ¿de acuerdo? Porque a esos 400.000 euros que tenemos de ganancia habría que restarle el coste de vender 100.000 menús, es decir, habría que restar 100.000 menús por un COGS que hemos dicho anteriormente que era 2 euros el menú, es decir, habría que restarle un margen de pérdida de 200.000 euros. Luego esto nos estaría ganando un margen de ganancia antes de pagar impuestos que sería 200.000 euros. Si además pensamos que el impuesto de sociedades en España es un 25%, ¿de acuerdo? Pues obviamente estaríamos pagando, en este caso, 50.000 euros de impuesto de sociedades y nos estaría finalmente quedando un beneficio neto o un margen de ganancia que sería de 150.000 euros. ¿De acuerdo?
Entonces, el único checklist que aquí tendríamos que tener en cuenta cuando nosotros estamos calculando el margen de ganancia es verificar de alguna manera que estamos metiendo un valor suficientemente elevado para luego de alguna manera compensar el efecto del COX y del impuesto de sociedades. ¿De acuerdo? Bueno, recordad que somos One Minute Sensei, que hacemos vídeos de 1 minuto de duración en el área de finanzas empresa y esperemos que este vídeo haya sido de vuestra utilidad.